Nosotros nos tocó el tema de esofagograma. Mi nombre es Chelsea Joanny Montoya y mi compañera es Emma Maribel Pineda. Doctor, nos está escuchando, ¿verdad? Sí, no se preocupen. Bueno, continúe. Ok, para empezar, el examen de esofagograma es un estudio que es del tracto gastrointestinal superior que incluye la faringe y el esófago y nos ayuda a descartar lo que es las patologías que se encuentran a nivel de estas estructuras. Ok, para empezar, empiezo con lo que es la anatomía del tracto digestivo, que es lo que es la boca. Y la boca es una cavidad que se abre en la parte central e inferior de la cara. Y por medio de ella ingerimos los alimentos. En la boca encontramos lo que es los dientes y la lengua, y es aquí por donde las glándulas salivales vierten saliva y por medio de la saliva mojan como lo que son los alimentos y nos permite masticar los alimentos. Con esto de la salivación y los fermentos digestivos que contiene la saliva, podemos iniciar lo que es una digestión de los alimentos y esto hace que se forme el bolo alimenticio. Después de estos procesos se produce lo que es la dilución del bolo alimenticio y es el proceso mediante el cual pasa la boca y la faringe al esófago. En la imagen podemos ver lo que es una boca, ahí aparece la que es la úvula, la lengua y los dientes. Bien, el esófago. El esófago es un conducto, es un órgano, perdón, tubular y es hueco, que mide aproximadamente unos 25 a 33 centímetros de largo. El esófago une lo que es la faringe y la cavidad bucal con el estómago. Y esto hace que justo por delante, el esófago está justo por delante de las vértebras y se encuentra por detrás de lo que es la tráquea. Bien, el esófago, como ya había mencionado, es un órgano hueco y forma parte de lo que es el aparato digestivo y está situado entre los dos pulmones y está localizado en el mediastino posterior. Su función es movilizar lo que es el bolo alimenticio desde la cavidad bucal al estómago a través de los movimientos de contracción, que estos son los peristal- peristálticos, eh, y están en las capas musculares de su pared. El esófago se encuentra situado en el mediastino posterior y está exactamente en la parte posterior de lo que es el tórax y entre los ambos pulmones, como ya lo había mencionado. Estando a lo largo de todo el trayecto, está también en relación con lo que es la aorta, la tráquea, el corazón, el diafragma y el bronquio principal izquierdo. Eh, el esófago comienza y termina en lo que son dos estructuras esfinterianas. Empieza desde el esfínter esofágico superior, que este esfínter es como un anillo muscular y que se relaja y que nos permite que pasemos lo que es la comida al esófago. El esfínter esofágico, después está lo que es el esfínter esofágico inferior, que a este también se le llama lo que es el hiato esofágico, y independiza lo que es el estómago y controla el paso de la comida al estómago.
Este, este esfínter se cierra cuando entra comida para mantener lo que es el ácido gástrico y los jugos digestivos que produce el estómago. En lo que es la parte baja de lo que es el esófago, se conecta al estómago y esto es una unión gastroesofágica. Ok. También les voy a mencionar lo que es la función del esófago, que ya habíamos mencionado también, que es para transportar lo que es el bolo alimenticio desde la cavidad bucal al estómago. El esófago está unido con el estómago y la unión que los une a los dos es la unión gastroesofágica, que está por debajo del diafragma. En esa zona se sitúa lo que es el esfínter, se le denomina cardias, y impide lo que es el contenido del estómago y, y que retroceda el esófago. También evita los ácidos gástricos, que estos se lesionen por la mucosa esofágica. Este, el funcionamiento del cardia también se acelera, aparece lo que es el reflujo gastroesofágico y acompaña la acidez y dolor en la zona. El esófago tiene una pared mucosa o una pared interna que está rodeada por varias capas musculares, una interna y una externa, que son las que se están movilizando al momento de cuando pasa la comida y hace que avance al estómago. Cuando el alimento se encuentra dentro del esófago, este se contrae por las capas que tiene el esófago, por sus capas musculares, produce como una serie de movimientos llamados que se le denominan peristálticos. Y estos impulsan su contenido hasta el estómago. El esófago también tiene 4 partes. La primera se llama superior cervical, que empieza por la C6 y esa se extiende desde lo que es el cartílago cricoides hasta lo que es un plano horizontal por la horquilla external. La segunda parte, perdón, es la media torácica, que desde este mismo plano se prolonga hasta el diafragma. La tercera es la diafragmática y esta corresponde al anillo esofágico del diafragma. Su cuarta parte es la inferior abdominal, que se comprende del diafragma y hasta el estómago. Ahora voy a hablar sobre lo que es el hiato, que es el esfínter esofágico inferior. Y este es una zona de alta presión que se comporta funcionalmente como un esfínter y este tiene 2 funciones, que es relajarse durante la deglución y esta dura de 5 a 10 segundos, y la segunda que es impedir el reflujo del contenido gástrico al esófago. Cuando mantenemos una presión correcta del esfínter esofágico inferior, es fundamental para evitar el reflujo, pero también en su posición, siendo de especial relevancia que se mantenga a nivel intraabdominal. Por eso, el desplazamiento esofágico que ocurre en las hernias del hiato desencadena una relajación del esfínter, que de esta manera fisiológica, por lo que favorece la aparición de reflujo. Este reflujo por el que pasa el ácido del estómago al esófago puede provocar múltiples alteraciones como esofagitis, membranas y anillos esofágicos. Un ejemplo de eso puede ser como el del anillo no sé cómo se pronuncia, Chatzisk, algo así, el estenosis, que es como estrechamientos, y el esófago de Barrett. Y bien, ahora voy con el esfínter esofágico superior, que este es una zona con presión elevada, que está situada entre la faringe y el esófago,
y este impide lo que es el paso del aire en el tubo digestivo durante la inspiración. Este mide aproximadamente de 2 a 4 centímetros y lo podemos observar en dos fases, que es la fase de reposo y la fase de glutoria. En la fase de reposo, el esfínter esofágico superior se encuentra como contraído, se cierra y presenta presiones altas. Y en la fase de glutoria, el bolo alimenticio desencadena el reflejo de glutorio que contrae la musculatura faríngea y esta aumenta la presión en la zona. La respiración con cierre en la vía respiratoria superior y laringe y se relaja el esfínter esofágico superior. Esta relajación del esfínter dura aproximadamente de 0.5 a 1.5 segundos y luego comienzan lo que son los movimientos peristálticos del esófago para que desencadene el bolo hacia el estómago. Bien, ahora están lo que son las capas del esófago. La pared del esófago tiene varias capas. Estas son las más importantes para entender por dónde comienza usualmente lo que son también los cánceres en el esófago y cómo pueden crecer. La primera capa es la que es la mucosa, es la capa más interna y presenta un color como blanco. Y esta capa está formada por lo que son tres partes, que es la zona basal, que son dos o tres capas de células escamosas y tienen una gran capacidad reproductiva y de las que se generan células que constituirán las capas más superficiales. Es en este lugar donde se origina la mayoría de los cánceres del esófago. La segunda parte de la mucosa es la lámina propia, que es una capa más delgada y de tejido conectivo, que se encuentra justamente debajo del epitelio. Su tercera capa es la muscularis mucosa y es una capa muscular y es muy delgada y que se encuentra debajo de la lámina propia. Bueno, como segunda capa del esófago tenemos lo que es la submucosa y esta está adherida a la mucosa y contiene muchos vasos sanguíneos, también fibras nerviosas y glándulas tubulares mucosas, sobre todo por la parte más inferior. También está lo que es la muscular, que esta es la tercera capa del esófago, y esa está formada por una capa muy gruesa de músculo y se encuentra debajo de la submucosa. Se contrae cordinalmente para favorecer el paso del bolo alimenticio hacia el estómago. Y la cuarta capa, que esta es la capa más externa del esófago, que está formada por tejido conectivo. Bueno, ahora continúo yo. Yo voy a explicar sobre todo lo que es el estudio del esofagograma, ¿verdad? Como la compañera anteriormente nos había dicho, que el esofagograma, o también denominado como el trago de Vario, que es el estudio del tracto gastrointestinal, donde nosotros podemos observar las patologías que se encuentran a nivel de estas estructuras, ¿verdad? Una de las patologías que podemos observar con este estudio es la acalasia. Esta patología es un trastorno que es poco frecuente, dificulta el paso del alimento y los líquidos hacia el estómago. La acalasia se da en el esfínter esofágico inferior. Normalmente este músculo se relaja cuando tragamos, para dejar que la comida pase hacia el estómago. Se presenta esta patología cuando se dañan los nervios del tubo que conecta la boca con el estómago. Ahí podemos ver la calasia en el esófago, y también se mira un poco cuando ya hacemos el esofagograma.
como se observa. También tenemos la disfagia, que la disfagia es dificultad o imposibilidad al tragar. En la imagen se puede ver un esófago sano y una disfagia. La disfagia es una causa, puede ser que una paciente ya haya tenido enfermedades como un accidente, un evento cerebrovascular, una lesión en la cabeza y también ciertos tipos de cáncer o enfermedad de reflujo gastroesofágico. También en este estudio podemos observar la masa palpable epigástrica. Esta es una masa que protruye en la parte superior del abdomen, en la zona epigástrica, como les mencioné. El carcinoma de las células renales pueden causar una masa firme, suave, que generalmente afecta principalmente a los niños y a los bebés. También podemos ver los divertículos. Los divertículos son bolsas abultadas y pequeñas que se pueden formar en el revestimiento del sistema digestivo. Por lo general se encuentra en la parte inferior del intestino. Estos divertículos se forman, en estos divertículos se puede formar una diverticulitis, perdón, que es cuando una o más de estas bolsas se inflaman y se infectan. Este es un trastorno de los divertículos. La estenosis esofágica, esta es otra patología, que es un estrechamiento del estómago. El conducto que va obviamente es un estrechamiento del esófago y este ocasiona dificultad para tragar. La estenosis esofágica son cambios inflamatorios de la mucosa que posteriormente produce una pérdida circunscrita del tejido en las regiones del tracto gastrointestinal expuesto al ácido y a la pepsina, en la cual la sobreproducción del ácido, perdón, me pasé. De la estenosis, entonces, lo que les decía que son cambios inflamatorios de la mucosa, ¿verdad? No, estoy perdida. Es un estrechamiento del esófago, que lo confundí con el ácido péptico, de la enfermedad del ácido péptica. Esta, pues como dice la teoría y donde podemos observar ahí que son laceraciones en la mucosa y que hay una sobreproducción de ácido y produce una inflamación. Este está entre los grupos de la esofagitis, gastritis y la duodenitis. La otra patología es el pólipo. Es un crecimiento de tejido anormal en la membrana mucosa. Este se puede causar por una inflamación crónica, un trastorno también conocido como gastritis. Este trastorno también conocido como gastritis, ¿verdad? La pirosis es una sensación de quemadura que sube desde el estómago hasta la faringe, que causa comunes acidez estomacal, que comúnmente podemos escuchar a menudo a personas que dicen que les arde el estómago, ¿verdad? Que también puede ser por ingerir comida picante, por ingerir alcohol o comer demasiado. Las hernias hiatales, que estas se forman arriba del estómago en el esófago. Se produce, como les dije, en la parte superior del estómago y es una afección en el cual una porción del estómago se extiende a través de una abertura en el diafragma ubicado en el tórax. Este es bien incómodo porque cuando la persona tiene una hernia hiatal, ahí se tiende a acumular
alimentos o líquidos, ¿verdad? Y este también en algunos casos protruye también en el paciente. El reflujo gastroesofágico, que también conocido como ERGE en su abreviatura, es una afección en la cual los contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hacia el esófago. El reflujo gastroesofágico puede irritar el esófago y causar acidez gástrica y otros síntomas. Y esto que es también el proceso tumoral inflamatorio del esófago, que ahí se puede observar que es una patología bastante delicada, porque esto, pues ya después de esto viene, o se puede decir que es un cáncer también, y ahí podemos observar en estas radiografías de abajo, donde podemos ver cómo se mira un cáncer. Se mira así como granuloso donde está la lesión esta. Y bueno, las contraindicaciones para donde no podemos hacer un estudio de esofagograma es cuando hay una sospecha de perforación. Ayer el compañero lo mencionaba, que esto no se puede realizar por el medio de contraste, ¿verdad? Ya que el bario no se absorbe, y el doctor nos explicó de que cuando utilizamos el bario y se puede rebasar, por decirlo así, puede afectar en los otros órganos y podemos afectar más al paciente. Y hay también, cuando también hay una obstrucción intestinal crónica, que el paciente llegue con dolor, no podemos realizar tampoco este estudio. El embarazo o lactancia, pues obviamente todos sabemos que en el embarazo no podemos practicar ningún estudio radiológico por la radiación, y también por el medio de contraste le afecta tanto en el embarazo como en la lactancia. La alergia al bario y las úlceras severas, tampoco podemos realizar estudios en estas circunstancias. También las indicaciones antes de hacer un esofagograma es que el paciente debe de ir en ayuno de 6 a 8 horas, no debe de fumar y tampoco mascar chicle. La preparación antes de realizar el esofagograma, en primera instancia lo que debemos de hacer es revisar la orden médica, ¿verdad? ¿Por qué nos mandaron al paciente a realizar este estudio? Y también explicarle al paciente en qué consiste y cómo se realiza el estudio. Debemos de explicarle de qué es lo que vamos a hacer y en qué posición se debe de poner, y nosotros tenemos que tener aquella confianza con el paciente de preguntarle también que cómo se siente, de que tiene que retirarse la ropa, que tiene que retirarse todo objeto que pueda influir como artefacto en nuestro estudio. También, y preparar el medio de contraste, ¿va? Y, también el equipo antes de que el médico llegue, todo eso ya lo tenemos que tener listo. El medio de contraste que utilizamos en el esofagograma es el bario. Este elemento nos ayudará a visualizar la anatomía del tracto digestivo. Para preparar el bario se mezcla agua, preferiblemente a temperatura ambiente. El medio de contraste nos tiene que quedar con un espesor como un licuado, no tiene que quedar muy líquido, porque tiene que pasar por el tubo digestivo en una forma lenta, para que nosotros podamos aprovechar a ver lo que
lo que requiere el estudio, pues para lo que necesitan el estudio. Entonces, la realización del estudio, colocamos en posición de 90 grados con un soporte de pie para que el paciente pueda estar en bipedestación, ¿verdad? También es importante mencionarles que el paciente adulto se hace el estudio en bipedestación y el bebé se hace acostadito. Se coloca al paciente en la primera posición, ¿verdad? Que es la AP, para iniciar el estudio. Y como les decía anteriormente, del medio de contraste, que uno tiene que explicarle que tiene que comenzar a tomarlo una vez que le indiquemos una vez que le indiquemos en qué momento lo puede tomar, ¿verdad? Es preferiblemente cuando nosotros le indicamos al paciente que ya lo puede tomar, entonces nosotros ya tenemos que estar listos con el disparo para hacer la exposición. Las posiciones son AP de esófago y estómago, una posición oblicua anterior derecha. Porque, sí, una posición oblicua anterior derecha y la posición lateral. ¿Por qué la oblicua anterior derecha? Porque esta se hace así porque el lado derecho del estómago, anatómicamente, sabemos que el estómago anatómicamente está al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, por eso la posición más adecuada es la posición oblicua anterior derecha. Y pues el doctor nos enseñó en la clase un videito de un esofagograma y ahí podemos observar varias imágenes y aquí está una de que yo pues pude observar más clara. Hay muchas, pero esta es una de las imágenes que obtenemos cuando hacemos un esofagograma. Y pues esto es todo, doctor. ¿Tienen dudas, comentarios, aportaciones? No, doctor, muy bien explicado todo. Ok, qué bueno, la felicito, buscaron información, estudiaron el tema. Solo hay algunas cositas que hay que afinar. Por ejemplo, cuando hablaron de diverticulitis, el esófago no presenta diverticulitis, sí puede tener divertículos en forma aislada. Por ejemplo, puede haber un divertículo en el esófago, pero único en forma aislada, pero no ocurre la enfermedad de diverticulitis porque no son múltiples divertículos. Eso ocurre exclusivamente en el colon por edema. Sí, es cierto, Lo otro, doctor. la Eso calaña, también tenía una pequeña duda yo de que ahí en lo que leí, pues decía que la diverticulitis puede ser en el colon. También que dice que la diverticulitis es una como infección o como que puede darle al paciente cuando está esta patología. es que diverticulitis no es una inflamación. Enfermedad diverticular es la formación de sáculos en el intestino. Se dilata el intestino y forma imágenes de sáculos. Pero eso no es una infección, sino que esas lesiones se pueden infectar en cualquier momento, ¿verdad? Y eso genera la diverticulitis. Pero el divertículo es una enfermedad previa a la diverticulitis. Es la formación de múltiples saculaciones por debilidad de la pared. Eso ocurre en el colon, no así en el esófago, porque el esófago tiene una pared diferente y no hay alta presión de alimentos. Mientras que en el colon, como es un lugar donde podemos decir, se estancan
Las heces, hay mucha presión, hay mucha formación de gas y puede dilatar, y si tiene estreñimiento se puede dilatar el colon y predisponer a la formación de este tipo de lesiones, pero no así el esófago. La otra cosa era los pólipos. También los pólipos son tumorcitos hacia adentro del esófago. También son aislados. Muy rara vez vamos a encontrar en la vida poliposis del esófago. En otros lugares sí, pero en el esófago puede haber un pólipo, pero no más allá de eso. Alergia al bario es extremadamente raro. Yo no he visto, ¿verdad? Es más al uso del medio de contraste hidrosoluble que al bario, ¿verdad? Solo en el esófago no se usa bario cuando hay una perforación, sino que se usa medio de contraste hidrosoluble. La única razón para no usar medio de contraste hidrosoluble es en una lesión traumática, es cuando se sospecha que hay una comunicación entre esófago y tráquea, porque el medio soluble al entrar al pulmón lo hincha. Pero de ahí, si no hay perforación, siempre vamos a usar bario. Y por último, las úlceras severas no son contraindicación para hacer un esofagograma.